Hola, ¿cómo estás? 2 años de pandemia. El 11 de marzo del año 2020, 80 días después de los primeros casos de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud anunció que la enfermedad se había convertido en una pandemia. Así empezó esta tragedia que todavía no termina. Desde entonces, el mundo vivió confinamientos, internaciones, dolor y muerte, y también un desarrollo vertiginoso de vacunas que están salvando millones de vidas. Enseguida te cuento cuáles son los grandes hitos de estos 2 años de pandemia. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Salud de Wuhan, un lugar de China, notificó un conglomerado de casos de neumonía. Enseguida se determinó que las infecciones estaban causadas por un nuevo coronavirus. 4 días después, la OMS informó esta noticia en las redes sociales. Y estábamos hasta las tetas. Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Se han dado instrucciones al personal médico para que esté alerta y ordene lo antes posible la cuarentena de casos sospechosos. Las autoridades sanitarias se mantendrán en estrecho contacto con la Organización Mundial de la Salud. El 12 de enero de 2020, China hizo pública la secuencia genética del virus causante de la enfermedad, COVID-19. Y al día siguiente se confirmó oficialmente un caso en Tailandia, el primero registrado fuera de China. Empezaba la gran pesadilla. Un taxista es el primer contagio del coronavirus de Wuhan entre humanos registrado en Tailandia, donde el número total de casos detectados hasta el momento asciende a 19. Las autoridades tailandesas señalaron que el paciente fue contagiado supuestamente por un turista chino que ya regresó a su país. La enfermedad se extendió rápidamente por todo el mundo. El 30 de enero de 2020 ya había un total de 7.818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China, claro, pero con infectados en otros 18 países. El caso que fue hospitalizado en Burdeos y circuló en redes sociales es un caso positivo confirmado de coronavirus. El paciente tiene 48 años, acaba de regresar de China donde pasó pocos días y estuvo en la ciudad de Wuhan. El 11 de marzo finalmente la OMS hizo la declaración que nos cambió la vida. Concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. La pandemia nos cambió la manera de estar en el mundo y de pensarlo al mundo. Empezamos a hablar de términos que desconocíamos o a los que no le prestábamos atención. Cepas, anticuerpos, niveles de saturación, barbijos, distanciamiento social, protocolos. ¿Se what? El olfato adquirió un protagonismo. La anosmia, que hoy todos conocen, es la falta súbita del olfato, en donde también muchas veces está comprometido el sabor, porque el olfato da el 80% del sabor. En el post-COVID, muchos pacientes tienen como secuela a la disosmia, la alteración en la percepción de los olores, que juntamente pueden ir acompañados con la alteración de los sabores de algunas comidas o de algunas bebidas. En el momento de la declaración de la pandemia, el epicentro del virus era Europa. Las internaciones y muertes aumentaban de manera descontrolada y los sistemas de salud no llegaban a cubrir las necesidades de toda la población afectada. Se empezó a hacer necesaria la imposición de confinamientos. Los casos en Italia explotan. Pasa de tener 3 casos a superar los 1.100. El país declara la alerta y en un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, autoridades de la región de Lombardía emiten una lista de ciudades y pueblos que entran en un bloqueo completo. En Argentina no estuvimos ajenos. El 20 de marzo de 2020, solo 9 días después de la declaración de pandemia por parte de la OMS, el presidente Alberto Fernández anunció la primera cuarentena. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Todo cambió. En todo el mundo se cerraron las escuelas. El trabajo empezó a ser virtual y se suspendieron todas las manifestaciones culturales y deportivas. Chau fútbol, chau conciertos, chau teatro y chau también a los Juegos Olímpicos que iban a celebrarse en Japón. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo
en sus terrazas. Vos estás ahí mirando todo esto y pensás, qué bajonazo todo, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Pero la pandemia también permitió que se reconociera el enorme trabajo de los científicos y las científicas de todo el planeta. Se empezaron a desarrollar vacunas en Europa, Estados Unidos, China y varios lugares más. El 11 de agosto de 2020, Vladimir Putin, presidente ruso, anunció la Sputnik V, la primera vacuna en ser registrada en el mundo. Al fin una buena, ¿no? ¡Wow! Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Формирует иммунитет, повторяю, прошла все необходимые. Mientras el mundo seguía soportando muertes, sistemas de salud colapsados y cuarentenas, el enfoque de la pandemia giró hacia la esperanza de las vacunas y hacia una especie de carrera geopolítica y científica entre las grandes potencias, como siempre, a ver quién la tiene más larga. ¿Qué país tendría al primero vacunado? ¿Qué empresa ganaría la carrera del tiempo? Y finalmente, el 8 de diciembre de 2020, menos de un año después del brote de COVID en Wuhan, se inyectó la primera vacuna de manera oficial. Rodeada de una enorme expectación, Margaret Keenan ha llegado al hospital de Coventry para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Esta mujer de 90 años, 91 dentro de una semana, ha sido la primera persona del mundo en recibir una dosis del combinado de Pfizer-BioNTech, una semana después de su aprobación por el Reino Unido. Así, 2021 se convirtió en el año de las vacunas y del fin de los confinamientos estrictos. El mundo empezó a moverse de nuevo, lentamente, y pareció volver a una cierta normalidad. Se abrieron los cines, se abrieron los teatros y se abrieron las canchas de fútbol. Una emoción enorme después de tanto tiempo, de entrar a tu segunda casa de toda la vida, alegrías, tristezas. Esto parece que no, pero te da otra energía, ¿viste? Te da otra vitalidad. Pero ojo, las aperturas y la distribución desigual de vacunas en el mundo trajo problemas gravísimos. El virus empezó a mutar y a presentar distintas variantes que complicaron las cosas otra vez. Hubo nuevas olas de grandes contagios y muchos países tuvieron que tomar medidas como el regreso a las cuarentenas. A medida que los virus se van multiplicando, van haciendo copias de sí mismos, y esas copias pueden contener errores. Muchas veces esas copias no tienen ningún significado clínico y en otras pueden conformar lo que se llaman las variantes, que pueden hacer que el virus se transmita más fácilmente de persona a persona o que pueda escapar más fácilmente a la respuesta inmune. A pesar de lo cual, las vacunas siguen funcionando y siguen sirviendo, pero es muy importante que aquellos que no iniciaron sus esquemas lo inicien y las personas que recibieron 2 dosis de vacuna reciban su dosis de refuerzo si ya pasaron 4 meses desde la última dosis. De todas las variantes del COVID, las más graves fueron las últimas, Delta y Omicron, que obligaron a acelerar las campañas de vacunación y a aplicar terceras y hasta cuartas dosis. Cuando la pandemia parecía terminar, en realidad estaba prácticamente empezando de nuevo. The reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Se cumplen 2 años de la pandemia por COVID-19. En este momento, los contagios totales en todo el mundo son de casi 450 millones y más de 6 millones de personas perdieron la vida por el virus. Pero al mismo tiempo hay esperanza. El 55% de los habitantes del planeta ya tienen su esquema de vacunación completo y se aplicaron, escuchá bien, unas 10.000 millones de dosis en total. ¿Cuánto tiempo más durará la pandemia? ¿Cuándo volveremos a tener una vida más o menos normal? ¿Dende en serio? Por ahora no tenemos respuestas, pero tenemos confianza en que será pronto. Así que más que nunca, salud y hasta la próxima. Si te gustó el informe, suscríbete ya mismo a nuestro canal. ¿No estabas suscrito? Suscríbete ya mismo y activa la campanita, así te enterás de todos los informes que vamos subiendo. Chau, hasta la próxima.